Hola familia, qué bueno es tenerte con nosotros. Ahora prepara tus notas, tu corazón, un café, porque vamos a revivir el mensaje que tuvimos el domingo. Les cuento, para esta altura, el año pasado, me tocó también dar una palabra. Y veníamos justo del tiempo en que el pastor trajo la palabra para el año pasado. Y cuando preparé esa palabra, como que preparé unos puntos y avancé, pero a la hora de elegir lo que iba a dar, como que la corté. Y me quedé con 1 o 2 puntitos más que dije, no los voy a borrar, pero voy a dar hasta acá. De hecho, cuando le mando al pastor Chris para que la revise, le dije, Paz, te dejo esto, pero no es para ahora, lo voy a dejar. Y cuando me dijo para este año dar la palabra, lo primero que se me vino a la mente fue eso que había dejado preparado del año pasado. Y me encanta porque la palabra del año pasado fue más profundo, pero Dios le dijo a nuestro pastor, le habló para este año que todavía hay mucho más para este 2025 y yo dije, genial, había mucho más. Y lo bueno es que vos decís, ya estuve todo el 2024 caminando en esto de ir más profundo y tal vez, no sé, a mí me pasa que a veces miro y digo, no estoy donde quería realmente estar a esta altura. Y me encanta que en Dios siempre tenemos oportunidades y este año que vamos a ir más profundo, podemos seguir caminando y avanzando mucho más de lo que caminamos y avanzamos el año pasado. Vieron que en la historia el profeta Ezequiel va caminando y va avanzando paulatinamente, ¿no? Me encanta eso porque dice que iba de a 1000 codos, que son más o menos 500 metros, 5 cuadras, ¿no? Y recién cuando hacía 5 cuadras, como que el agua le tocaba los pies, después 5 cuadras más le tocaba los tobillos, y no, iba avanzando, avanzando paulatinamente. Y tal vez nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Algunos nos esté agarrando este enero con los tobillos, las rodillas, o ya como cuando, viste, tenés que hacer como puntita de pies porque ya te vas metiendo. Y dice Ezequiel 47:5, midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo podía cruzar a nado. Y hay otra versión que dice que ya no podía vadear, ¿sí? Y vadear es como ir buscando el lugar donde puedo cruzar haciendo pie. Yo me acuerdo que a la vuelta de mi casa, cuando llueve mucho, es como que no corre bien el agua, entonces el agua como que está de prácticamente toda la calle, ¿no? Entonces cuando me toca, voy buscando a ver dónde puedo poner el pie y mojarme lo menos posible. Eso sería como vadear, ¿no? Es decir, busco el lugar donde voy a pasar pisando, no es que me voy a meter. Y cuando yo escuchaba esta palabra, de hecho, ya hace unos años La Paz Lee nos trajo este versículo, que como que lo venimos masticando desde entonces, a mí lo primero que me salía con esto de ir más profundo, yo me sentía como que, ay, más profundo, ya me veía como hundida, ¿no? Como que el agua pasándome, no era una sensación muy agradable, como que decía, estoy hundida en lo profundo, pero me veía así como un poco asustada en esto de ir más profundo. Y entonces me gustaba esto de ir de a poco, ¿no? Digo, bueno, me voy acostumbrando para ese momento de quedo sumergida. Pero de meditar en este versículo y de abrirme, decir, bueno, Señor, si vos me querés llevar más profundo, allá voy, aunque me asuste un poco. Dios me mostró una forma diferente de esto de ir más profundo, de estar metida en ese río de Dios. Y la verdad es que meternos más profundo no es difícil. A mí me parecía complicado, pero no es difícil. Lo difícil es que hay que confiar. Hay que confiar. Y confiar es depositar en alguien una cosa, un secreto, encargarle algo, dejarle a cargo, pero sin más seguridad que la buena fe. Es decir, yo te dejo a tu cargo, te cuento algo, cuídame esto, pero no tengo más garantía que la buena fe. Lo que estoy pensando, digo, bueno, va a ir bien esto. Eso es confiar. Y meternos más profundo en el río de Dios requiere confiar en Él.
requiere confiar en Él, creerle. Lo difícil no es meternos en ese río. A veces lo difícil es confiar. Ay, pará, confiar entre nosotros y somos todos. Estamos acá en una iglesia, evidentemente, conocemos a Dios, pero la realidad es que a veces nos cuesta confiar. Yo por lo menos, tal vez ustedes no, pero en esto que les contaba de que me sentía como hundida, es como que decía, ay, ya. Es más, les cuento, cuando era más chica, me acordé de esta frase, digo como si fuera chica. Cuando era chica, a veces cantábamos una canción que decía, no la voy a cantar, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y yo me dijo que decía, esta parte la canto más bajito, porque decía, a ver si me manda a un lugar que yo no quiero ir. Digo, mejor esta parte no la canto, porque Dios, realmente creo mucho en el poder de la verdad. Entonces digo, esto no la voy a cantar, porque envíame a mí, digo, me da como susto. O pensar, ¿qué me va a pedir? ¿No? O estoy leyendo la Biblia y me encuentro con esos versículos que digo, me estoy dando cuenta que es re para mí, pero me cuesta confiar. Me cuesta confiar de que puedo dejar la ofensa, por ejemplo, y perdonar. Porque digo, no, mejor la tengo yo agarrada acá la ofensa, porque, y la ofrenda también, hay algunos que les cuesta decir, voy y le doy mis bienes a Dios. Cuesta. Y es como que hay dos formas, ¿no?, de las verdades de Dios. Están esas verdades teóricas que creemos, sí, Dios es bueno, Dios me cuida, Dios esto, Dios lo otro. Y después está esa forma en lo práctico, donde de repente sí, nosotros lo creemos, realmente teóricamente creemos en una verdad, pero a la hora de salir a la cancha, ahí la cosa se pone como más complicada, ¿no? Y saben que esto me encantó porque lo estuvimos leyendo, los que están leyendo el libro Inteligencia Espiritual en el capítulo 2, los animo a leerlos, nuestros pastores Cris y Lee nos animaron, nos desafiaron a leerlo este año. Léanlo, está muy bueno y ahí se explaya y decís, ay, Señor, es verdad, a veces creo, pero a la hora de ponerlo en práctica me estaría costando un poquitito. También por eso hacemos las declaraciones. Ustedes, algunos tal vez vienen por primera vez o hace poquito y dicen, ¿qué es lo que está haciendo esta gente leyendo en la pantalla? Esas declaraciones están basadas en lo que la Biblia dice, ¿sí? Están como parafraseadas. Hay una versión de la Biblia inclusive que está parafraseada, ¿saben? Suena muy raro, porque el que leyó Reina Valera, de repente la paráfrasis decís, ¿de qué? No entiendo. Pero estas declaraciones están basadas en lo que la Biblia, en lo que Dios dice. Y a veces las decimos de la boca para afuera, por eso está bueno declararlos, porque necesitamos internalizar la palabra de Dios. Necesitamos como que se haga en nosotros carne, internalizarla al punto tal de que después, cuando viene el desafío, yo actúo conforme a esa declaración o a eso que en la teoría conozco, pero que en la práctica me cuesta. ¿Sí? Por eso lo hacemos, por si se preguntaban. Tenemos, y está buenísimo, que podamos confiar en su palabra, en lo que Dios dice en la Biblia, que podamos confiar en la bondad de Dios. Esto parece tan pavo, pero de verdad que tenemos que decir, Dios es bueno y creerlo, porque Él realmente es bueno y nada malo viene de Él. Tenemos que confiar de que Él ya pagó por nuestros errores, que Él ya pagó en la cruz para que podamos ser libres, para que podamos ser sanos. Eso ya está provisto, lo tenemos que creer y a veces no lo vemos instantáneo, pero sí está bueno caminar en esas verdades. Entonces, me preguntaba, ¿qué sería meternos en el río de Dios? ¿Qué sería? Y acá les voy a contar, mis hijos no quieren que cuente cosas de ellos, entonces les voy a contar algo mío de mi niñez. Yo cuando era chica, mis abuelos vivían en Santa Fe, así que los veranos siempre íbamos y pasábamos una fiesta con ellos. Y también ahí en esa ciudad vivían mis tíos abuelos, ¿sí? Y ellos vivían como propiedades una al lado de la otra y en el fondo todo se juntaba, ¿sí? Y ahí había una pileta redonda, un tanque. Y ahí nos juntábamos, me acuerdo una tarde, un montón de primos, segundos, terceros, la verdad que no me acuerdo, no eran primos hermanos, no me los acuerdo, pero sí me acuerdo lo que pasó esta tarde. Se nos ocurrió, nos metimos todos al tanque, ahí a la pileta redonda y dijimos, vamos a correr. Y empezamos todos vieron que primero el agua ofrece resistencia, pero éramos un montón de primos, así que empezamos a correr y correr y correr y correr hasta que generamos una corriente, ¿sí? Y cuando generamos esa corriente, todos
nos dejamos así y nos dejamos llevar. Entonces estamos, íbamos, ¿no? Sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, íbamos alrededor así de esta pileta corriendo. Y meternos en el río de Dios, ahí entendí que una forma de estar en lo profundo y metidos en el río de Dios era dejarnos llevar, era dejarnos guiar por Él, por su Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, que si somos hijos de Dios, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Los que se dejan conducir, los que se dejan guiar, los que se dejan llevar. Y ese es el primer y gran desafío, ceder el control. Ceder el control. A veces hay personas que más, hay personas que menos. Yo soy de las team más. Cuesta ceder el control, ¿no? En las cosas pequeñas, y eso lo llevamos a nuestra vida con Dios también, ¿no? Una vez escuché como una ejemplificación de esto, como que vos le decís a Jesús, sí, te acepto en mi vida, ¿no? Y es como si lo invitaras a subirse a un auto que vos vas manejando. Entonces lo invitás, se sienta con vos, de repente le preguntás, ¿qué te parece ir por acá? A veces no, simplemente le decís, cállate que yo manejo. Vieron que hay algunas parejas que se pone como tenso, ¿no? Estoy manejando yo, no me digas lo que tengo que hacer, ¿sí? Otras veces sí le preguntás, pero en definitiva el que siempre lleva el volante sos vos. Y realmente cederle el control a Dios es decir, subite, pero te dejo manejar a vos. Te dejo, dale, vos libertad y llévame, hacé como vos quieras. Ceder el control es confiar, es eso que le decía yo antes, es creerle, es fe en Él y en sus promesas. Eso es ceder el control. Cuando yo quiero actuar o pensar de una forma, lo dejo y tomo lo que viene de Dios para mi vida. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Pero dice, hago hincapié, Él los guiará. Él nos quiere guiar. Podemos decirle al Espíritu Santo que nos guíe porque está en su plan guiarnos. En las aguas del río de Dios nos tenemos que dejar guiar. Le devolvemos el control a Dios. Saben que desde el principio Dios nos dio a nosotros el control, nos dio la potestad de elegir, ¿sí? Desde el principio, eso nos lo dio a nosotros, pero esto se trata de cederle el control. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios está en control, ¿no? Lo ponemos como que ahí nos victimizamos un poquito y decimos, Dios está en control. Y saben que Dios en realidad no está en control, Dios está en dominio. Él tiene dominio, señorío de todas las cosas. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Pero en realidad, ¿saben? El control lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos que devolverle el control si queremos devolverle el control. Porque Él nos lo dio a nosotros primero, en el día 1 que nos creó. Es decir, que decidir ser guiados por Dios depende de nosotros, de lo que nosotros querramos hacer, de la forma en que nosotros querramos vivir. ¿Queremos o no, decidimos o no ser guiados por Él y por su palabra? Esa es la cuestión. En el Edén, saben que el primer hombre y la primera mujer, ellos decidieron, tomaron su propio criterio de lo bueno y de lo malo. Dejaron el criterio de Dios. Dios dijo, no, esto no, todo esto es bueno, dijo Dios, pero esto no, ¿eh? Es el único árbol que le dijo que no, porque dice que iban a morir. Y ellos decidieron tomar su criterio. Dijeron, sí, qué lindo todo, pero quiero eso. Eso que no podía. Bueno, ok, no hay problema. Pero lo hicieron bajo su libertad de elegir. Y la verdad es que nosotros siempre tenemos libertad de elegir. Pero tenemos que ver cómo estamos eligiendo, si estamos eligiendo bien o si tal vez no estamos eligiendo tan bien.
El meternos en su río es meternos también en su presencia, es buscarlo, es poder hablar con Él, es considerar lo que Él dice y es obedecer sus instrucciones y su palabra. De eso se trata. De eso se trata, ir más profundo, dejarnos guiar, decidir. Podemos preguntarle al Espíritu Santo, podemos hablar con Él. Hay una inteligencia espiritual de que no se habla mucho, pero es una inteligencia que podemos desarrollar, que podemos fortalecer, que podemos ejercitar. Vuelvo a decirles, lean este libro porque está muy bueno. Y saben que todo esto de meternos en su río, de dejarnos llevar, de dejarnos guiar por Él, tiene un porqué. Tiene un porqué. Dice, les voy a leer lo que es esto de ir más profundo 2025, que es la palabra que si entran la van a ver en los vinilos a los costados de la puerta, preciosos. Dice Ezequiel 47:9. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluye, todo vivirá. Saben que en mi extensa experiencia de haberme metido en ríos, dos, me metí en el Paraná y en el Río Negro. El que más me gustó fue el Río Negro. No, Mendoza. Y dije, ese Río Negro no. Me gustó más el Río Negro, porque el Río Negro es un río cristalino, es un río que vos te podés más o menos ver. El Paraná tiene el color un poco de la tierra. Y lo que pude ver de los ríos es que todos tienen corriente. Todos tienen corriente. Es más, ayer o antes de ayer vi un videíto de un hombre que se tiraba y la corriente era tan fuerte que no podía volver a la escalera, ¿no? Entonces hay corrientes que son a veces imperceptibles y hay otras que son muy torrentosos. Pero todos tienen corriente. De hecho, no sé si lo hicieron, pero podés tirar como una ramita y la vas a ver que la ramita corre. Que la ramita, ¿sí?, llega hacia se va. Y la cuestión es que la idea de Dios es que Él quiere guiarnos porque quiere que lleguemos a ciertos lugares. Quiere llevarnos a ciertos lugares. No quiere que estemos estancos, sino que Él quiere llevarnos a ciertos lugares. Tiene un porqué. Y lo lindo de ser guiado por Dios es que nuestra vida empieza a irrigar la vida de Dios a los lugares que nosotros somos llevados o en los que estamos, ¿sí? Donde trabajamos, donde estudiamos, a nuestra familia. Esa vida de Dios, somos como colaboradores de esa vida de Dios, de esparcir Dios mismo a los demás con nuestra vida. Ese es el por qué Dios quiere llevarnos también. La corriente, empieza el pasaje en Ezequiel diciendo que sale de la presencia de Dios y empieza a correr y nos lleva a ciertos lugares. Y si siguen leyendo Ezequiel van a ver la abundancia. Dice que empieza a hacer que el agua salada se convierta en dulce, que haya muchos peces y empiezan a crecer árboles que no solo dan fruto en una estación, sino que dice que todas las estaciones o todos los meses del año va a seguir dando fruto. Es un lugar de mucha vida. Y la idea es que nosotros podamos llevar las buenas nuevas del Evangelio a estos lugares donde no hay vida. Que nos podamos disponer a llevar esa vida que sale de la presencia misma de Dios a esos lugares donde no hay vida y necesitamos que haya transformación. La idea es no quedarnos nosotros solos con la bendición, sino que realmente somos bendecidos para que podamos bendecir también a otros. Y dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y 1 Juan 3:8 dice, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Y la pastora Lisette nos decía hace un tiempo atrás, nos decía, si Jesús vino a deshacer las obras del diablo, entonces nosotros también estamos acá para deshacer las obras del diablo. Tenemos un porqué, un para qué, un propósito. Por eso fluyendo en su propósito, ¿sí? Y, ¿sabes? Te quiero leer
Gálatas 5, 22 al 25. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Me encanta porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, empiezan a florecer todos estos frutos, empezamos a dar esos frutos. Y donde estamos llevando con nuestra vida esos frutos, estamos deshaciendo las obras del enemigo. Porque somos luz. Porque somos luz y los frutos que se ven son los frutos del Espíritu. Estamos llevando el reino de Dios. ¿Vieron cuando vas a un lugar y hay gente que dice, ay, no conoce nada? Pero dice, ay, vos llegás y no sé, la atmósfera se transforma, ¿no? Y uno dice, ¿qué? Porque es espiritual. Llevamos ese fruto, llevamos el reino de Dios a los lugares donde nosotros vamos. Y la idea es ir conscientes de que estamos deshaciendo las obras del diablo en los lugares donde estamos. Para eso nos llevó Dios a donde estamos. Por eso quiere que seamos guiados por Él. Cuando vivimos en el amor, seguro pasan cosas. Yo les puedo asegurar que si ustedes leen lo que dice en Corintios, si nos aferramos a eso, van a ver que pasan cosas. Dice Efesios 5:2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y es acá donde a veces, como les decía, hay esas palabras que de repente no queremos amar mucho. Quisiéramos como censurar algunas partecitas, ¿no? Porque amar al que te ama es fácil, pero cuando dice Jesús que ames a tu enemigo, ¿no? Y enemigo uno dice, ay, como que te parece re grande. Pero estamos hablando tal vez, no sé, de ese vecino que pasa con su perrito y te deja todo lo del perrito ahí menos el perrito y vos tenés ganas de comértelo crudo, ¿no? Y decís, ¿dónde está el amor, no? Y bueno, es donde tenemos que ir y poner en práctica. Y en tantos, ese es el más leve de las cosas que a veces nos pasan y cuesta poner el amor por encima de otras cosas. También podemos ser determinantes en la vida de otras personas. Podemos realmente ser determinantes, podemos cambiarle el día a alguien. Dice Efesios 5, 19, 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es solo para nosotros, como les decía. Somos bendecidos para bendecir. Hay mucha desesperanza alrededor nuestro. Hay mucha desesperanza. Realmente hay necesidad en las personas. Y nosotros, si tal vez tenés la gratificación de conocer a Dios, también pasamos por cosas. ¿Sí? No, nunca te compres el verso literal de que quien conoce a Dios es inmune a las cosas malas que ocurren en el planeta Tierra. ¿Sí? No somos inmunes, pero realmente la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza. Esperanza es mi palabra preferida, porque no importa lo que estés pasando, tenemos una esperanza, tenemos a Jesús. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dice la Biblia. Tenemos la esperanza de una vida eterna. Contamos con la certeza de que oramos, le pedimos, lloramos y Él está ahí escuchándonos. Y si de repente te pasó que estuviste mal y fuiste a la presencia de Dios, yo estoy segura de que entraste de una forma y saliste de otra. El problema tal vez sigue estando, pero vos saliste reconfortado, saliste animado, saliste sintiendo el abrazo de Dios. No somos inmunes, pero sí podemos llevar una esperanza a los que no tienen ninguna. Podemos ser esos agentes de cambio, esos que estamos para animar, para llevar el reino de Dios, para manifestar su amor y sus frutos. Saben que en la última temporada del 24, en mi grupo, el Libro Morado, lo recomiendo, hay mucha Biblia y en uno hablaba de evangelismo y este año me hizo clic un versículo que ya conocía, pero
Dice Pablo en una de sus cartas, él estaba preso y les pide a los hermanos oración. Y vos decís, bueno, ¿qué va a pedir, no? Que sea libre, que la pase mejor, que me traigan algo, no sé. Pero dice que Pablo les pide que oren para que él pueda predicar la palabra con denuedo. Realmente necesitamos y es urgente que contemos las buenas noticias del Evangelio. Dice 2 Timoteo, que justamente se lo escribió Pablo, 4:2, con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo, sea oportuno o no. A veces no nos damos cuenta, somos bendecidos o tenemos dificultades o problemas y estamos como mirándonos mucho a nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay otras personas que necesitan de esa esperanza en Cristo. Y no es que mágicamente cuando vos le hables de esta esperanza a su vida, a veces sí, he visto muchos milagros, pero no es que decís, no le va a pasar nunca más nada, pero sí Dios obra. Y está buenísimo que seamos conscientes que vivir en eso de ir más profundo en Dios, de tener esta intimidad con Él, de dejarnos guiar por Él, nos lleva a poder llevar las buenas noticias de Jesús, de que hay una esperanza, de que Él murió por nosotros, que en la cruz es como que habilitó, ¿no?, el nivel de que tenés salvación, tenés libertad y tenés sanidad. Podés confiar, podés decir, lo creo, ¿no? Podés dar como firmar ese cheque en blanco que dicen por ahí, de que Él va a estar ocupándose de mi vida. Es muy loco que un Dios tan grande dice que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Yo digo, ni hablar de que entregó a su hijo. Uno piensa, ¿no? Uno a veces no quiere entregar ni la mascota por una persona que de repente no te parece muy bueno. Ni tu gato querés entregar. Y Él lo entregó todo. Cuando dice la Biblia éramos todavía sus enemigos. Ni sabía si nosotros le íbamos a decir que sí o que no porque nos dio el control, porque nos dijo, hagan como quieran. Y así todo, Él nos ama. Y ¿saben qué? En esto de ir en el río de Dios hay todavía un plus. ¿Saben que en el agua las cargas pesan menos, no? ¿Vieron? Yo en el agua hago una tremenda vertical que afuera sería imposible. Y dijo Jesús en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Él quiere traer descanso a nuestra vida, pero hay que ir a Él. Dice, vengan a mí. Hay algo que nosotros tenemos que animarnos, decir, te cedo el control, me meto en tu río. Y va a haber ese plus. ¿Saben que cuando Dios le trajo esta palabra profética a Ezequiel, el contexto de Ezequiel, uno lee la palabra, pero era muy feo? Ezequiel estaba deportado, estaba cautivo en Babilonia y la ciudad, su ciudad para ellos era muy importante porque en Jerusalén era donde estaba la presencia de Dios, estaba destruida, el templo estaba destruido y encima de todo saben que él estaba cumpliendo 30 años. Dice que a esa edad, como él era sacerdote, él hubiese empezado a servir en el templo. Es decir, que encima tu propósito es como si estudias toda la vida para contador y cuando te recibiste dices, no, lo contable no va más. ¿Cómo es? ¿No? Te preparaste, creciste, te veías haciendo eso, pero no estaba. Y Dios en ese contexto tan feo es que le trae esta palabra donde le dice que va a haber un río que sale desde la presencia de Dios y llega a lugares y empieza a dar fruto y el agua salada se convierte en agua dulce y esos árboles que crecen frondosos y todos los meses dan fruto. Qué bueno que podamos, me encanta porque decís, wow, contaste conmigo. Qué bueno podernos dejar llevar por su río, ceder ese control y decir, tengo un propósito de llevar las buenas noticias. ¿Sí? Y tal vez, no sé, hoy sea la primera vez que escuchás hablar de Jesús o no, pero la invitación está, la invitación a tener una vida de relación más cercana, la invitación a creerle, a creer en sus promesas, a creer en su palabra está.
Así que no quiero dejar de darte la oportunidad de, si querés en esta mañana entregarle tu vida a Jesús, lo puedas hacer. Si me acompañan todos en cerrar los ojos, podemos hacer juntos esta oración, y si la estás haciendo hoy por primera vez, como los demás la van a estar haciendo, no te vas a sentir inhibido y la vas a poder hacer tranquilo. ¿Te parece? Decimos juntos: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz, por traerme libertad, por traerme salvación y sanidad. Te entrego mi corazón, me arrepiento de haber vivido a mi manera. Te invito a mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quisiera saber, no abran sus ojos todavía si a nadie le da vergüenza, si hay alguien que hoy en este lugar hizo esta oración por primera vez. Le voy a pedir solamente que levante su mano para saber, para bendecirlos. Si alguien hoy hizo esta oración por primera vez. Amén. Muy bueno. Los invito a ponerse de pie. Vamos. Si vos en esta mañana decís: yo quiero ir más profundo, quiero meterme en ese río de Dios, y sé que eso implica que ceda el control y lo querés hacer, te invito a que podamos cantar juntos, vamos a orar. Señor, gracias, gracias por esa bendición abundante que vos traes. Señor, gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por tu cuidado, por tu amor. Señor, en este 2025 queremos ir todavía mucho más profundo. Queremos conocerte más. Queremos oír tu voz. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, y queremos cumplir el propósito por el cual vos nos creaste, Señor. Queremos poder ir a las personas que no te conocen y llevar las buenas noticias de tu evangelio. Señor, gracias por este propósito que es para todos. Señor, de llevar tu palabra, de llevar esperanza, de llevar buenas noticias, Jesús. Amén.